Éxodo 3:2. Seguimos con nuestro estudio de Cristología. Seguimos en el bloque A, la persona de Jesucristo. El día de hoy vemos el tema 5. Le pongo aquí el título: Tipos de Cristo. Tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia en Éxodo 3:2, ponga mucha atención. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él, hablando de Moisés, miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Oremos antes de continuar. Cierre sus ojos y humildemente, en reverencia, pídale al Señor, pues es solamente de parte de Él quien puede abrir nuestro entendimiento y llevarnos a la verdad. La suma de tu palabra es verdad, dice la Escritura, Señor, y tú nos llevas por medio de esa verdad, nos confrontas con esa verdad, nos edificas con esa verdad, nos corriges, nos instruyes, nos redarguyes con esa verdad, Señor. Anhelamos que tu verdad renueve nuestro entendimiento, pues el anhelo más grande que hay en nuestro corazón es por medio de ese renovamiento, por medio de esa verdad, cambiando lo que había en nuestra mente, que ser cada día más como Jesucristo. Entendemos que para eso fuimos creados y que eso es mayor, o para tu mayor gloria, Señor, lo que verdaderamente te da gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. La clase pasada, ¿quién se acuerda que vimos la clase pasada? ¿Quién vino la clase pasada? ¿Nadie se acuerda? La clase pasada tocamos un poquito acerca de lo que es tipología. Vimos solamente un poquito. Quiero que ponga mucha atención. El día de hoy el tema se llama tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Específicamente vamos a ver dos. Ya vimos algunos cuantos, de hecho cada uno de estos son predicaciones o series enteras de hablar de tipos de Cristo, de figuras de Cristo en el Antiguo Testamento. La clase pasada explicamos un poco de lo que es tipología. Tipología, el tipo o figura, es una representación en el Antiguo Testamento de una verdad que encontramos ya revelada en el Nuevo Testamento. En palabras simples, la tipología o los tipos son ejemplos de verdades que Dios escondió en el Antiguo Testamento y que encuentran plena luz en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de tipología y sobre todo de tipos de Cristo, estamos hablando de cómo encontramos escondido a Jesucristo en el Antiguo Testamento. La Biblia es una unidad de pensamiento. Hay gente que no concibe, Marción fue uno de ellos, un gnóstico de los primeros siglos de la iglesia cristiana, y él sostenía que Jehová del Antiguo Testamento era un Dios y que el Padre de Jesucristo era otro Dios, que no podían ser el mismo Dios. Ya después vamos a ver más a fondo, esto es una mentira. La Biblia es una unidad de pensamiento. Jesucristo se manifiesta desde el Antiguo Testamento, pero no se manifiesta abiertamente. En el Antiguo Testamento, si usted lo lee, no va a encontrar que diga Jesucristo hizo, o Jesucristo dijo, o Jesucristo esto. Usted va a encontrar tipos, tipología, que son ejemplos escondidos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Algunos ejemplos de representación de Cristo en el Antiguo Testamento es Adán. De hecho, el día domingo, ¿se acuerda que en la predicación vimos en la fidelidad y cómo Cristo permaneció fiel y Adán infiel? Y ¿se acuerda cómo Cristo cumplió los 10 mandamientos? Adán no cumplió con ninguno de esos 10 mandamientos. La Biblia dice que el primer Adán, hombre, alma viviente; el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Josué, Moisés, David, Jonás,
la serpiente de bronce, el sacrificio de Isaac por Abraham. En Génesis, cuando leemos que Abraham toma a su hijo para sacrificarlo y el Señor le dice: basta, ya sé que me temes, y llamó a aquel lugar Jehová proveerá, hablando del sacrificio que iba a proveer en la cruz del Calvario. Esos son tipos. Encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento, pero está escondido, y solamente hasta que tenemos el Nuevo Testamento es cuando la luz llega y decimos: ¡ah! Habla de Cristo. La serpiente de bronce, solamente la levantan, volteas a verlo y eres sano. Habla de Cristo, cómo se levantó en la cruz únicamente por la fe y eres salvo. Pero esto no se logró sino hasta que el Nuevo Testamento arrojó luz. Hay dos figuras de Cristo en el Antiguo Testamento que sobresalen de las demás. Vamos a estudiarlas el día de hoy por medio de la palabra. Son Melquisedec y el ángel de Jehová. Melquisedec y el ángel de Jehová. Son dos tipos, dos figuras de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Cada vez que usted lee en el Antiguo Testamento acerca de Melquisedec, está viendo a Cristo. O que vea del ángel de Jehová, está viendo a Cristo. Ahorita va a ver cómo es así. ¿Y por qué tomamos estos dos nada más? También lo va a entender. Un personaje en el cual Cristo se reveló antes de ser encarnado, esto es en el Antiguo Testamento, es Melquisedec. Vaya a Génesis 14, 18. Génesis 14, 18. Mucho ojo. ¿Por qué es en el Antiguo Testamento así? Porque es antes de la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Cuando estudiamos los nombres de Dios, que vimos el nombre de Emmanuel, quedamos ya de acuerdo que los cristianos no celebramos Navidad. Los cristianos agradecemos la encarnación de Cristo, que Él tomó forma humana en el vientre de María y nació como ser humano. A partir de ahí, Cristo ya perfectamente se puede ver, ya no es necesario este tipo de apariciones. Antes de que Él fuera encarnado en el vientre de María, Él aparecía en el Antiguo Testamento. Dos de ellos son Melquisedec y el ángel de Jehová. Melquisedec, Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Después en su casa lee todo el capítulo 14 de Génesis. Ahorita por cuestión de tiempo yo se lo platico. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Melquisedec fue rey de Salem, que fue antes, es en inglés Jerusalén. Jerusalén fue después. Melquisedec fue rey de Salem. La palabra Salem significa paz. Es por eso que también le llaman rey de paz. Fue también sacerdote del Dios Altísimo, como lo acabamos de leer. El relato de Génesis 14 nos cuenta que Abraham salió a rescatar a su sobrino Lot. Su sobrino Lot fue secuestrado por otros reyes. Abraham sale con todos los criados de su casa, pelea contra estos reyes, rescata a su sobrino Lot y trae botín de aquello que cuando rescató a su sobrino y acaba con los reyes, él los despoja de sus pertenencias. Cuando él regresa de la pelea, sale a su encuentro Melquisedec y le ofrece pan y vino y lo bendijo. Por su parte Abraham, le entregó el diezmo del botín de lo que había ganado. Hay gente que dice que el diezmo es de la ley, no es cierto. Vemos que el principio de diezmo es mucho antes, 400 años antes de que la ley fuera dada, poco más de 400 años de que la ley fuera dada, Abraham diezmó como un principio, no como una obligación. El escritor de Hebreos hace una notable aplicación entre Melquisedec y Jesucristo. Vaya a Hebreos 7 del 1 al 3.
Usted va a decir, pastor, pero ¿cómo? ¿Por qué dice que Melquisedec es Cristo? Porque Hebreos nos abre el panorama. Por eso le dije que no es hasta que tenemos el Nuevo Testamento que se puede ver con claridad. El escritor de Hebreos, hay quienes dicen que es Pablo, yo disiento que sea Pablo, no creo que sea Pablo. Yo más bien me apunto por Apolos. Hay quienes dicen que es Timoteo, pero si usted ha leído en Hebreos 13, dice saludadme a Timoteo. Entonces, si él escribió la carta, ¿por qué se manda a saludar él mismo? Entonces, yo no le voy que sea Timoteo, yo le voy que haya sido... ¿Mande? Él era muy egocéntrico. Hebreos 7, del 1 al 3. Estos son el tipo de cosas que son irrelevantes, no importa. Aunque usted te escuche un día alguien predicando que diga, como Pablo dijo en Hebreos, no se ponga, no sabe sana doctrina, ¿cómo está? Eso es irrelevante. Tal vez sí fue Pablo, no nos consta. Hebreos 7, del 1 al 3. Es más, vamos a leer hasta el 8. 7 del 1 al 8. Del 1 al 3 vemos cómo lo compara con Cristo. Y del 4 al 8 vamos a ver lo demás. Dice, porque este Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también es rey de Salem, esto es rey de paz. Lo que le decía, ¿de quién habla? De Cristo. Cristo es rey de justicia y Cristo es rey de paz. Ahorita lo vamos a ver. Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante, ¿qué dice? Al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Consideren pues cuán grande era qué grande era Melquisedec, que aún Abraham, el patriarca, aquel que Dios le dijo, tú eres mi amigo y por medio de ti voy a bendecir a todas las naciones, aún Abraham dio el diezmo del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandato de tomar del pueblo diezmo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también salieron de los lomos de Abraham. Pero aquel, habla de Melquisedec, cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Mucho ojo. Hebreos 7 del 4 al 8, cuando habla de los diezmos, no es un pasaje que te obligue a dar diezmo, porque hay gente que dice que estamos obligados a dar diezmo. No estamos obligados, damos por amor, por agradecimiento, pero no por obligación. La verdadera aplicación de este pasaje nos habla de la superioridad de Melquisedec sobre Abraham. Abraham, un hombre grande en la fe, así de grande, a él va y ofrece los diezmos, como diciendo, tú eres más grande que yo, mi señora. Melquisedec, en otras palabras, muestra que Melquisedec es más grande que el mismísimo padre de la fe, que Abraham. Y esto es obvio. ¿Quién es mayor, Cristo o Abraham? Obvio, esto no queda ninguna duda. El siguiente cuadro, vamos a hacer un cuadrito comparativo, nos muestra que Melquisedec y Cristo, aquí ponemos Melquisedec, Cristo. Ponga mucha atención. A Melquisedec se le llama rey de justicia. Hebreos 7:2 ya lo leímos. A Cristo también se le llama rey de justicia. Isaías, por favor, alguien vaya, Enrique, Isaías 32:1. Después a Melquisedec se le llama rey de paz. Eso también lo encontramos en Hebreos 7:2, ya lo leímos. A Jesucristo también se le llama rey de paz.
Esto lo vemos en Isaías 9. Ángel, por favor, Ángel. Isaías 9, 6 y 7. Para leerlo rápidamente. Sin origen de días. Esto lo vimos también en el 7.3 de Hebreos. Te habla de que es eterno. ¿Quién es eterno? Cristo. Juan 1.1. ¿De quién de este lado? ¿Quién tiene Reina Valera 60? Me dijeron. Alex, por favor. Juan 1.1. Sacerdote. También es Cristo en Hebreos 7.3. Ya no vamos a leer las citas de Hebreos, ya leímos ahorita Hebreos 7 del 1 al 8. Y aquí vemos que también es sacerdote según Hebreos 4.15. Todos los oficios, todos los títulos que tiene Melquisedec, que vimos en el Antiguo y Nuevo Testamento, ya vemos que Cristo también los tiene. Por eso le decía, es una herramienta muy buena esto, hacer los cuadros comparativos. Semejante al Hijo de Dios, y dice la Biblia que Él es Hijo de Dios. Hebreos 4.15, ¿quién lee Hebreos 4.15? Nada más una persona. Aquí a mi hermana Carmen, por favor, Hebreos 4.15. Semejante al Hijo de Dios. La Biblia dice que Jesucristo en Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Entonces ese no lo buscamos. Sacerdocio eterno. Sí, alguien vaya al Salmo 110, 4. Vemos que Jesús es sacerdote eterno en Hebreos 7:24. 110:4. Y es sacerdote establecido por Dios Esto lo vemos también en Hebreos 7:21. Si se alcanza a ver un poquito. Vemos el cuadro comparativo. La Biblia nos muestra que Melquisedec cumple con ciertos requisitos, tiene ciertas características, títulos, oficios, los cuales Cristo también los cumple. Le llama Rey de Justicia, Hebreos 7:2, Isaías 32:1. Fuerte, por favor. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán el juicio. ¿De quién habla? De Jesucristo. El contexto nos habla de Jesucristo. Para justicia, un rey de justicia. También el rey de paz, Isaías 9:6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmando. Hasta ahí nada más. Hablando acerca del principado, el príncipe o rey de paz no va a decir, príncipe es uno, rey es otro. Habla de reinado, de realeza en sí, no tanto de que sea príncipe o rey, de realeza. Es el rey de paz o príncipe de paz. Sin origen de días, Hebreos 7:3, que quiere decir que es eterno. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿De quién habla? De Cristo. Habla de que Cristo es Dios, Cristo es eterno, semejante al Hijo de Dios. Lo leímos y en Juan 3:16, no sabemos de memoria esa cita, habla que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, es el Hijo de Dios. Él es sacerdote eterno, Melquisedec, Salmo 110:4. ¿Alguien lo buscó? Fuerte. Así es, sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Y Hebreos 7:24, ¿a quién le dije? ¿A nadie? Yo aquí lo tengo, yo lo leo. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, que es eterno, y habla de Cristo.
es un sacerdocio establecido por Dios. Hebreos 7:21 se lo leo, dice: porque los otros sacerdotes ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué Melquisedec es tipo de Cristo? ¿Acaso tiene alguna trascendencia? Algunos se preguntarán, bueno, sí, hay varios tipos, está Adán, está Josué, está Moisés. ¿Por qué la importancia de Melquisedec como tipo de Cristo? Es mucha la importancia. En el Antiguo Testamento, Dios eligió una tribu de entre las 12 de Israel para que fueran sacerdotes en la nación. Alguien dígame qué tribu era. La tribu de Leví. Había 12 tribus. Una de ellas el Señor les dijo: ustedes, Leví, ustedes no van a hacer otra cosa más que estar al servicio del templo. Ustedes van a ser una tribu de sacerdotes. De hecho, por eso cuando David lleva el arca del pacto hacia Jerusalén y se mueve el arca en la carreta y quieren meter la mano para detenerla, cae muerto en ese momento Usa, si no mal recuerdo, cae muerto porque Usa no era de la tribu de Leví. Él no tenía derecho a meter mano para tomar el arca. Únicamente los levitas y sacerdotes podían hacer eso. En el Antiguo Testamento vemos que Dios escogió una tribu, Leví, y de esa tribu salió el primer sumo sacerdote, Aarón. Los descendientes de Aarón, sus hijos, nietos, bisnietos, etcétera, fueron llamados al oficio de sumo sacerdote. Y los descendientes, los demás primos de él, eran llamados al sacerdocio. La Biblia dice que nosotros somos sacerdotes. Vaya a Primera de Pedro 2:9 y Apocalipsis 1:6. Y ahorita va a entender por qué es tan importante el sacerdocio de Melquisedec, de que Cristo sea sacerdote, sumo sacerdote de hecho. Primera de Pedro 2:9, dice la Escritura: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, que somos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Y Apocalipsis 1:6. Y nos hizo, ¿qué dice que nos hizo la Biblia? Dice Juan: reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hay un gran problema en esta situación. Dios no va a violar nunca sus estatutos. Nosotros no podríamos ser sacerdotes, no podríamos entrar a la presencia de Dios, no podríamos acercarnos a Dios, no podríamos hacer nada para con Dios porque no somos de la tribu de Leví. No podríamos hacer nada, pues en la carne no descendemos de Leví. Y Cristo no podría ser sumo sacerdote porque en la carne desciende de la tribu de Judá. Entonces pasa algo, ya no somos sacerdotes y ya no podemos acercarnos a Dios y no podemos tener una relación con Dios. Pero a Dios no se le va ninguna. Ponga mucha atención. Uno de los oficios de Cristo, posteriormente lo veremos, específicamente es el de sacerdote. Antes de adentrarnos, aleluya, ¿dónde estoy? Dios establece, ya me estaba yendo más adelante, otra línea sacerdotal que es superior a la tribu de Leví. Y el sumo sacerdote es superior a Aarón. Esa línea sacerdotal es la de Melquisedec. Dios estableció una tribu, Leví, y un sumo sacerdote, Aarón, y eran los únicos que podían acercarse a Dios y servirle. Usted y yo no lo hubiéramos podido hacer. Jesucristo no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Por eso es que Dios desde miles de años antes a Jesucristo lo hizo sumo sacerdote, pero no de la tribu de Leví. Por eso dice, según el orden de Melquisedec. Jesucristo es sumo sacerdote directamente de Dios y nosotros somos sacerdotes. Por eso es que usted y yo podemos orar, podemos
alabar a Dios, podemos estar en su presencia sin que seamos consumidos, como Usa, que tocó el arca del pacto y cayó en ese momento muerto. Por eso es la importancia de Melquisedec como sumo sacerdote, que es Jesucristo. Ya después vamos a ver a fondo lo que es el oficio de sacerdote cuando veamos los oficios de Cristo. Antes de adentrarnos en el segundo personaje, ¿ya puedo borrar esto? Ya. Si no, de todos modos lo subo en internet, recuerden. Hay un segundo personaje que es el ángel de Jehová. Con eso terminamos la clase del día de hoy. Quiero que entienda lo que es una teofanía. ¿Alguien sabe qué es una teofanía? Pues si usted no sabe, pastor, menos yo. Antes de entrar a lo que es el ángel de Jehová, primero tenemos que saber qué es una teofanía. Teofanía es una manifestación de la divinidad. Correctamente en el lenguaje cristiano, es una manifestación o aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, antes de encarnarse en el vientre de Miriam. Muchos limitan la obra de Cristo a 3 años y medio de ministerio terrenal, la cruz del Calvario, que subió al cielo y que intercede por los creyentes. Sin embargo, desde la fundación del mundo, Cristo ha sido aquel por quien Dios ha tenido trato con los seres humanos. No debe de sorprendernos encontrar en el Antiguo Testamento evidencia de la presencia de Cristo y su interés en los asuntos humanos. Lo más probable fue que el propósito de Dios era preparar al pueblo terrenal para la manifestación de Cristo en carne. Por esto se presentaba de tiempo en tiempo en la historia de Israel en forma de hombre, quien hablaba y se conducía como Dios, y no titubeó en aplicar a sí mismo el nombre sagrado de Jehová. En el Antiguo Testamento aparece más de 50 veces la palabra o el término el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es una manifestación visible de Cristo, es una teofanía, es Dios manifestándose directamente, Cristo manifestándose. Se deduce esto porque cuando se manifiesta y aparece se identifica como Dios mismo. Algunas veces se distingue de Dios, pero guarda los atributos de Dios, y esto da lugar a que es la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. El ángel de Jehová se ha identificado con Jesucristo y haya corroboración en el hecho de que no vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento. El ángel de Jehová lo encontramos en todo el Antiguo Testamento, pero una vez que Cristo nace de María, no volvemos a ver en la Biblia el ángel de Jehová nunca más. No vuelve a aparecer en ninguna parte del Antiguo Testamento. Vamos a hacer otro cuadro. Ponga mucha atención y vamos buscando las citas. Referencia al ángel de Jehová. Esta es la referencia en común. La referencia a Cristo. Este tiene 3 columnas. Génesis 16:13. Al ángel de Jehová se le llama Señor, hablando de señorío. Juan 20:28, también a Jesucristo. Génesis 48:15 y 16, se le llama Dios, también a Jesucristo en Hebreos 1:8. Éxodo, de ahí sale la primera cita que teníamos, 3, el 2, 5, 6 y 14. Él dice, yo soy. ¿Quién es el yo soy? Dios.
Pero también Jesús dice yo soy en Juan 8:58. En Jueces 13 del 15 al 18, Él dice que es admirable. Y esto lo vemos, ya lo leyeron en Isaías 9:6. Y llamarán su nombre admirable consejero, príncipe de paz. En Éxodo 23:20 vemos que dice que viene de Dios. También Jesucristo lo dice en Juan 5:30 y el 6:58, dice yo de Dios procedo. En Éxodo 14:19 vemos que acompaña al pueblo de Dios. Y en Mateo 28:20 Jesucristo dijo que estaría con nosotros acompañando a su pueblo todos los días. Y por último en Josué 5 del 13 al 15 vemos que Él es príncipe del ejército celestial. Y esto lo vemos en Apocalipsis 19:11 al 14. Ya tenemos las citas. ¿Quién me ayuda con Génesis 16:13? Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Fue el Dios que ves, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? De hecho, la palabra Jehová en la Reina Valera 1602, la traducción correcta es Señor, y llamó al Señor. En Juan 28:20, cuando Tomás se presenta y le dice, ven Tomás, Tomás ahora sí queda sorprendido y le dice, Señor mío, 20:28, perdón, dice, entonces Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. En Génesis 48:15 y 16, que alguien lo lea fuerte, ¿sí lo buscaron? Y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Dice, el Dios que me ha bendecido, el ángel que me ha sacado, que me ha liberado. Entonces al ángel de Jehová le llaman Dios. Esto sería una blasfemia si no fuera Cristo. Hebreos 1:8. Le llama al Hijo, a Cristo, ¿cómo le llama? Dios, más del Dios. En Éxodo 3, ese lo leo yo, ponga mucha atención, en Éxodo 3:2, leímos esa cita al principio, el 5, el 6 y el 14, en todos dice, yo soy. Se le pareció el ángel de Jehová en una llama. Vaya, el 2 nos hace referencias a que es el ángel de Jehová el que aparece, con el que está hablando. Y después dice en el versículo 5, dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, pues el lugar en el que estás, tierra santa es. Versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Está hablando con el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová le dice, yo soy, y le dice, yo soy Dios. El versículo 14 dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Juan 8:58, de hecho recuerda cuando vimos los nombres de Dios también, que vimos el gran yo soy, también vimos esta situación. Juan 8:58, dice la escritura, Jesús les dijo, de cierto les digo,
antes que Abraham fuera, ¿qué dice? Yo soy. No dice yo era, dice yo soy, identificándose con el nombre yo soy, con Yahvé, con el autoexistente. Jueces 13, ¿sí lo tienes? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah. Isaías 9:6. Ajá, no, sí. A Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que el ángel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te diga? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Cuál es el nombre del ángel de Jehová? O bueno, ¿cómo se identifica? ¿Con qué título? Admirable. Isaías 9:6 es una profecía mesiánica. ¿Y cómo dice que se le llama? Fuerte, ángel. 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, que se llamará su nombre admirable. Admirable. Vemos nuevamente que el mismo al ángel de Jehová se le llama admirable, y a Jesucristo, en la profecía de Jesucristo, se le llama admirable. Éxodo 23:20, se lo leo, dice la Biblia: he aquí, habla el Señor, yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Dice la Biblia que el ángel lo envía Dios, que viene de parte de Dios. Juan 5:30, ¿alguien lo tiene? No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Quién envió a Jesucristo? El Padre. Al igual que el ángel de Jehová, el Padre envía a Jesucristo. El 6:58 dice la Escritura: este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. De hecho, esto lo vimos cuando hablamos de las parábolas, y vemos que es otro tipo de Cristo. El maná es otro tipo de Cristo. Acompaña al pueblo de Dios. Éxodo 14:19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Así es. Y Mateo 28:20, no vaya, Jesús les dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El ángel de Jehová acompañó al pueblo de Israel, y Jesucristo acompaña al pueblo de Dios. Por último, Josué, y hay muchas más citas, no crea que son las únicas, y en base a esto hay muchísimas más citas. Josué 5 del 13 al 15 nos dice que es príncipe del ejército celestial. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, a quien vio al ángel de Jehová, dice, y tenía una espada desenvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a tu siervo? Ojo, se le presenta el ángel y Josué lo adora. ¿Por qué el ángel no le dijo: párate, no me adores? ¿Ha leído Apocalipsis cuando el apóstol Juan se postra delante del ángel y le dice el ángel: ¡hey! De mí no te postres, póstrate delante de Dios? ¿Por qué el ángel dejó que lo adoraran? Porque no era cualquier ángel, era el ángel de Jehová, que es Cristo, que es Dios, que merece nuestra adoración. ¿Sí vamos hasta ahí bien? Dice, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor? Nuevamente hablando del señorío, a su siervo. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. ¿Qué respuesta le da? La misma que le dio a Moisés, hablando del ángel.
quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Quién dijo eso? El ángel de Jehová en Éxodo 3, y Josué así lo hizo. Apocalipsis 19 del 11 al 14. Vemos que aquí en esta de Josué se juntan varios, pero el punto primordial es que es el príncipe del ejército o de los ejércitos celestiales. Apocalipsis 19 del 11 al 14. Escuche lo que dice la Biblia. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Cristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Dice la Biblia en José que él es el ejército el príncipe de los ejércitos celestiales, y vemos también en Apocalipsis que es la misma situación. La Biblia nos dice que fueron 10 las personas que vieron cara a cara al ángel de Jehová. No estoy contando a aquellos que únicamente escucharon su voz o que lo vieron en sueños o visiones. Los 10 personajes que vieron cara a cara al ángel son Abraham, Jacob, Moisés, Balaam, Josué, Gedeón, Manoa y su esposa, los papás de Sansón, David y Elías. ¿Por qué no se presentaba como Cristo y nada más? ¿Por qué presentarse como el ángel de Jehová? ¿Alguien se ha preguntado eso? Ay, pastor, ¿por qué tanta bronca? ¿Por qué no llegó y dijo, soy Cristo? Y ya. La respuesta se llama, si está apuntando, revelación progresiva. Exactamente. Ya le pregunté, ya voy. Revelación progresiva. ¿Qué es la revelación progresiva? Como su nombre lo indica, la revelación progresiva es la forma gradual o progresiva. Poco a poco Dios se va mostrando o se va revelando a sí mismo por medio de las Escrituras. Es de menor claridad a mayor claridad. Entre más posterior es el escrito, mayor claridad o luz nos arroja en cuanto a la persona y propósito eterno de Dios. Un claro ejemplo de revelación progresiva es la Trinidad. Deuteronomio 6:4, no vaya, dice el Shema: oye Israel, Jehová tu Dios, ¿cuántos? Uno es. Eso nos dice en Deuteronomio, que fue de los primeros libros en escribirse de la Biblia. Pero si usted lee, ahí sí vamos, 2 de Corintios 13:14, ya vemos que nos habla de 3. No 3 dioses, 3 personas en un solo Dios. La revelación progresiva, un ejemplo es la Trinidad. Vemos en Deuteronomio 6:4 que hay un solo Dios, pero en el cumplimiento de los tiempos, cuando Cristo ascendió a los cielos y el Espíritu Santo viene a la iglesia, los creyentes guiados en el Nuevo Testamento sabemos que es un solo Dios que se manifiesta en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo les dice a los corintios: el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. ¿Se contradice la Biblia? No. Revelación progresiva. Si el Señor se revela como el Dios Trino en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estaba rodeado de pueblos que eran politeístas y que tenían muchos dioses, ellos hubieran dicho: ah, sí, tengo 3 dioses, voy a hacerme ídolos de mis dioses. Para abajo. El Señor dice: poco a poco, primero quiero que entiendas algo, no soy 3 dioses, soy uno y solamente uno. Cuando viene el cumplimiento de los tiempos, lo vimos la clase pasada, Jesucristo se revela, llega y vemos que es Dios. Cuando Jesucristo sube al cielo y desciende el Espíritu Santo, vemos a la tercera persona de la Trinidad. Los cristianos, a partir de entonces, basados ya en el Nuevo Testamento, o sea, en 1500 años de revelación, el primer libro que se escribió fue el libro de Job, por
ahí del 1200, 1400 antes de Cristo. El último libro que se escribió fue el libro del Evangelio de Juan en el año 100 después de Cristo. Fueron casi 1500 años en el que Dios poco a poco va revelando gradualmente la verdad. Los primeros hijos de Dios, los hebreos creían en un solo Dios, nosotros también, pero vemos que es un solo Dios manifestado en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es la revelación progresiva. Por eso el ángel de Jehová no llegaba y dijo: yo soy Jesucristo que va a llegar en 500 años. ¿De qué me habla? ¿Qué? Si hubieran hecho pelotas. ¿Por qué no se manifestaba Dios el Padre directamente? Han pensado algunos. ¿Por qué lo hacía Cristo como el ángel de Jehová y no como el Padre? En primer lugar, nadie ha visto a Dios jamás cara a cara, es decir, en toda su gloria y esplendor, y puede vivir. Éxodo 33:20 y primera de Juan 4:12. Éxodo 33:20 y primera de Juan 4:12. Ok, ¿por qué se presentaba como el ángel de Jehová y no como Cristo? Por la revelación progresiva. Nosotros, a la luz de todos los escritos ya de la Biblia, del canon cerrado, ya nos damos cuenta de esto. ¿Por qué no se presentaba el Padre? ¿Por qué si los hebreos o los primeros escritores de la Biblia conocían solamente al Padre? ¿Por qué no llegaba y decía al Padre: aquí estoy, soy yo tu Dios? Porque jamás nadie ha visto a Dios en su esplendor y plenitud y ha vivido. Éxodo 33:20. Dios dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Nadie puede ver a Dios directamente en todo su esplendor y vivir. Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, su amor. De la primera parte, ¿cuántos han visto a Dios alguna vez? Nadie. La Biblia dice: nadie ha visto jamás a Dios. Y dice en Éxodo: nadie me verá, dice el Señor, y vivirá. En segundo lugar, una función del Hijo es mostrarnos al Padre. Vamos a las siguientes citas. Empezamos, Enrique, Juan 1:18. Alex, por favor, Juan 6:46. ¿Sí traes Biblia? Juan 12:45. Hermana Carmen, por favor, Juan 14:8 y 9. Y yo leo Hebreos 1, del 1 al 3. Aquí les apunto las citas. Juan 1:18. Juan 6:46. Juan 12:45. Juan 14:8 y 9. Y Hebreos 1, del 1 al 3. ¿Por qué no se manifestaba Dios directamente? Porque nadie podría, si Dios se hubiera manifestado Él directamente, el Padre, a los papás de Sansón, a Manoa y su esposa, en ese momento, ya. Si Dios se hubiera manifestado directamente a Josué y no el ángel de Jehová, en ese momento Josué, pelas, ya se llamaba. Tenía o es por medio del ángel. Una función del Hijo de Jesucristo es mostrarnos al Padre. Por eso es que Él se encarnó, porque nadie puede ver a Dios. Pero cuando tú tienes al Hijo y ves al Hijo, estás viendo al Padre. Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién es el unigénito? Cristo. Por eso es tan importante, por eso nosotros nos llamamos cristianos y somos cristocéntricos, porque es por medio de Cristo que conocemos al Padre. Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿De quién vino de Dios? Cristo, ya lo vimos, el ángel de Jehová, Cristo más bien dicho. Juan 12:45. El que me ve, ve al que me envió. ¿Y quién envió a Cristo? El Padre. Juan 14:8 y 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo:
El que ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Hebreos 1, del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo, el cual el Hijo es, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por lo tanto, para ser más exactos, las apariciones del ángel de Jehová, más que una teofanía, fueron cristofanías, es decir, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, manifestado en el Antiguo Testamento para mostrarnos al Padre. Vamos a orar. Si no hay dudas hasta aquí, vamos a orar. ¿Alguien tiene duda? ¿No? ¿Seguros? ¿Por qué es importante Melquisedec? Porque si Jesucristo no es sumo sacerdote, nosotros no somos sacerdotes, no podemos entrar a la presencia de Dios, no podemos presentarnos delante de Dios, no podemos orar, no podemos leer, no podríamos hacer nada espiritual delante de Dios, porque no somos sacerdotes, pero lo somos porque nuestro sumo sacerdote es Cristo, según el orden de Melquisedec. Y el ángel de Jehová, que es Jesucristo, es para revelar una cristofanía, una teofanía de Cristo, revelando al Padre. Usted quiere conocer a Dios, cierre sus ojos por favor, anhela conocer a Dios, tener una intimidad, una relación con Dios, es por medio de Cristo. A Dios, al Padre, nadie le ha visto jamás y ha vivido. No se puede, dice la Escritura. Por eso es que la gente que dice que murió y que fue al cielo y vio al Padre y regresó, y que eso es mentira. Nadie puede ver a Dios y vivir. Pero quien se revela, por quien se revela es por medio de Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos. Por eso ponemos a la persona de Jesucristo en primer lugar. Por eso estamos estudiando cristología. Porque cuando nosotros estudiamos a Cristo, cuando nosotros conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Si tú tienes a Cristo, tú tienes al Padre. Si tú ves a Cristo, tú ves al Padre. Si tú amas a Cristo, tú amas al Padre. Si tú adoras a Cristo, tú adoras al Padre. Por eso todo se trata de Jesucristo. En la Trinidad no hay envidia, no hay orgullo, no hay vanagloria. No pienses jamás como muchos carismáticos que hemos olvidado al Espíritu Santo o que no le damos su lugar al Padre. El orden de la Trinidad es primero Cristo para nosotros. El Espíritu Santo es quien nos lleva a adorar. Dice la Biblia que Él pone en nosotros el querer como el hacer. El Espíritu Santo es quien nos lleva a amar a Cristo. Y cuando tú amas a Cristo, amas al Padre. Y te das cuenta cómo se cierra el ciclo. Y en ellos no hay envidia y no hay orgullo ni vanagloria. Por el contrario, uno exalta al otro y el otro revela al otro y el otro nos lleva al otro. Maravilloso nuestro Dios. Señor Jesús, te amamos, Jesucristo, con todo nuestro corazón, lo que significa que amamos al Padre con todo nuestro corazón. Anhelamos conocerte, Señor, pues para eso nos diste vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, Señor, por medio de Jesucristo que tú has enviado. Y Jesucristo hoy en día está presente por medio de su palabra. Por eso dice que el Verbo se hizo carne. Gracias, poderoso Dios, por darnos la oportunidad de estudiar un poquito más de tu persona, de estudiar un poquito más acerca de quién eres tú, Señor, entender acerca de Melquisedec y de Jesucristo como el ángel de Jehová. Gracias, Dios. Es algo maravilloso conocerte. No podemos decir que te amamos si no te conocemos, Señor. No podemos amar a quien no conocemos. Eso es imposible. Y mientras más te conocemos, más te amamos, Señor.